Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Qué bueno que podemos estar nuevamente juntos, unidos a través de estos sistemas virtuales de comunicación. Pastor, qué maravilla. Y le damos gracias a Dios porque la iglesia ha superado, ¿verdad?, este tiempo donde Dios nos ha sacado de nuestras casas, de nuestros templos, y nos ha llevado a casa, y la iglesia ha tenido que reinventarse. Estamos alegres, estamos felices, porque podemos entrar ahí a la comunidad de su hogar y poder compartir esta enseñanza de la palabra del Señor. Créame, estamos gozosos, estamos felices, porque vamos a continuar hablando de los tiempos proféticos que estamos viviendo, pastor. Amén. Le hemos dicho, ¿verdad?, que estamos viviendo un tiempo bien difícil, un tiempo bien candente, donde en la iglesia muchas veces los hermanos no saben qué tiempo estamos viviendo, y escuchamos tantas cosas, y le pareció necesario al Señor y a nosotros pues hablarle y enseñarle por la palabra qué tiempo profético estamos viviendo, para que usted sepa para dónde vamos, cómo estamos, qué es lo que viene. Vamos a presentarnos delante del Señor. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude, para que podamos enseñar esto de manera práctica y todo lo podamos entender. Pastor, ¿qué le parece si oramos? Oramos ahí en su casa, incline su rostro, acompáñenos en la oración. Amén. Padre, te damos gracias por permitirnos un día más, Señor, de enseñar tu palabra. Pedimos tu presencia en cada hogar representado y en todo lugar donde se escuche, Señor, esta enseñanza, que sea revelada, atesorada en el corazón, para conocer los tiempos que estamos viviendo, que es importante para tu iglesia. Ayúdanos, danos sabiduría de lo alto. Señor, si alguno piensa que no puede comprender esto, escrito está, que pidamos sabiduría. Amén. Y amén. Tú nos las darás abundantemente y sin reproche. Hoy declaramos sabiduría de lo alto en cada uno de nuestros hermanos, nuestras hermanas, los jóvenes que están recibiendo esta enseñanza, para que sea de edificación y que estemos preparados, Señor, para que el día que tú vengas estemos listos, haciendo lo que tenemos que hacer y esperando ese hermoso día. Te damos toda la gloria y declaramos nuestra dependencia total y absoluta en ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén, amén. Ahora, ¿qué le parece? Acompáñenos a glorificar y a exaltar el dulce y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Adorémosle. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora
Gracias le damos al Señor nuevamente por ese privilegio, pastor. Es Así hermoso es. siempre exaltar y glorificar a nuestro Rey por medio de la alabanza y de la adoración. Vamos a ir al tema, pastor, porque hay Así es. mucho que hablar, mucho que discutir, mucho que enseñar, y como siempre esperamos que usted tenga su Biblia y su cuaderno de notas, porque hay datos que usted necesita, ¿verdad?, tener apuntados. Así es. Estamos hablando sobre el capítulo 7 de Daniel. Vamos a hablar hoy sobre el capítulo 7 de Daniel, que es el capítulo paralelo del capítulo 2 de Daniel, donde Dios le reveló a Nabucodonosor, un rey pagano, le reveló todos los reinos que iban a existir en la faz de la tierra hasta su segunda venida. Ese libro de Daniel, pastor, escrito 600 años antes de nuestro Señor Jesucristo, 2600 años antes de nosotros, que revela todo el acontecer profético que iba a existir desde el año 2600 hasta la segunda venida del Señor. Está claramente especificado ahí en el libro de Daniel, lo que se conoce como los tiempos de los gentiles, pastor. Así es. Y hablando de los tiempos de los gentiles, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, verso 24, ahí habla de los tiempos gentiles. Pastor, ¿a qué se refiere la palabra cuando dice que Dios le mostró a Daniel el tiempo de los gentiles? Es interesante porque esa cita que usted menciona, pastor, dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y es interesante porque hasta este momento lo que Dios le muestra al rey Nabucodonosor y lo que Dios le muestra a Daniel, ¿verdad?, de las dos perspectivas, al hombre natural y al hombre espiritual. Ajá. Le está mostrando que hasta este momento los gentiles, que son los reyes, tienen el dominio, tienen el poder sobre todas las cosas, hasta que aparezca el quinto reino, que es nuestro Señor, cuando viene a establecer su reino por 1000 años en la tierra. Ah, qué hermoso. Eso es maravilloso. Y quiero decirle que sí, no tiene que perder la perspectiva, ¿verdad? Para nosotros, la mayor parte de estos eventos ya pasaron, son históricos, ¿verdad? Pero para Daniel, pues nada había acontecido. Nada. Entonces, el tiempo de los gentiles, dice el pastor, comienza con la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Así es. Allá en el año más o menos 586, cuando el imperio babilónico destruyó totalmente a Jerusalén. Ahí comienzan los tiempos de los gentiles y terminará hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y todos los eventos proféticos que tenían que acontecer y que iban a pasar, Dios se lo revela a Daniel desde el año 586 hasta la segunda venida de nuestro Señor. Y es interesante, ¿verdad, pastor? Esto es increíble porque nos vamos a situar no solamente en la historia, sino en la profecía, para que entendamos dónde estamos. Entonces Daniel ha sido llevado cautivo a Babilonia con sus 3 amigos, que son los que sobresalen en el imperio babilónico, son parte del consejo, del gobierno de Nabucodonosor, ¿verdad? Ellos son exaltados, Daniel y sus amigos son exaltados porque Dios no solamente le revela el sueño de Nabucodonosor, sino también le revela el significado, ¿verdad? Y Nabucodonosor tiene este sueño interesantísimo, ¿verdad? Es una imagen con la cabeza de oro, con el pecho y las manos de plata, con el vientre y la cadera de bronce, y las piernas y los pies de hierro, y los dedos mezclados de los pies mezclados con barro. Daniel recibe el sueño y la revelación y se lo da a Nabucodonosor. Él se lo revela en el capítulo 2, del cual ya hablamos, ¿verdad? Entonces, usted habló, pastor, que Dios le revela a Nabucodonosor los eventos hasta el final, de manera al hombre natural, ¿verdad? Por valores, por oro, plata, bronce, hierro. Pero ahora en el capítulo 7, Dios se lo muestra a Daniel, al siervo de Dios. Ahora, ¿cómo Dios le muestra a la iglesia? ¿Cómo Dios le muestra a sus hijos cuáles van a ser los eventos proféticos que van a acontecer hasta el final? Y eso es lo que vamos a hablar en este tiempo. Quiero hacerle un paréntesis, porque quiero que sepa
¿verdad? Que toda la historia de la humanidad comenzó allá en el Medio Oriente, pastor. Así es. ¿Ok? Todo comenzó en el Medio Oriente. Y tengo que decirle que allá donde comenzó, allá va a terminar. Por eso no queremos que usted pierda de vista el Medio Oriente, que antes se llamaba Palestina, ¿verdad? Antes se llamaba Palestina. Hoy le decimos Medio Oriente, ¿verdad? Y las naciones que conforman el Medio Oriente tienen una participación activa en el final de los tiempos. Y eso es lo que vamos a discutir en esta, y vamos a enseñar en esta clase. Daniel está parte del imperio babilónico. Nabucodonosor muere. Así es. Nabucodonosor muere y su hijo, ¿verdad? Toma el reino. Así es. Entonces, dice Daniel, ¿verdad? Que en el primer año de Belsasar, que es el hijo de Nabucodonosor, Daniel tiene un sueño, una visión. ¿De qué habla, pastor? Dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribe el sueño y relata lo principal del asunto. El verso 2 dice, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Vamos a dejarlo ahí, porque queremos llevarlo despacio, pastor. Vamos a llevarlo despacio para que entiendan. Acuérdese que el idioma que de la profecía apocalíptico no lo podemos interpretar como está escrito, ¿verdad? Literal. Daniel tiene un sueño donde dice, ¿verdad? Y relata lo principal, o sea, él no escribió todo el sueño, sino que solamente lo que a él le pareció importante del sueño, pero con solo lo que relata nos deja a nosotros, ¿verdad? Así es. Orando y viendo qué es lo que quiere decir, pero dice que él vio en su sueño, en su visión, los 4 vientos del cielo que combatían en el gran mar. Así es. Y lo primero que usted y yo tenemos que entender aquí es que la palabra vientos, en el hebreo, pastor, viene de una palabra que se llama ruaj, vientos, que es traducida espíritu. Por lo tanto, si usted lee cuidadosamente, el viento no pueden combatir contra viento, o sea, el viento no puede combatir contra vientos. Entonces, es lógico y es hermenéuticamente perfecto que nosotros asumamos aquí que la palabra vientos es espíritu. Por lo tanto, quiere decir, ¿verdad?, que Daniel vio en la noche y los 4 espíritus del cielo combatían en el gran mar. Pastor, cuando habla de que estos 4 espíritus combatían en el mar, ¿a qué se está refiriendo, pastor? Bueno, como usted bien menciona, ¿verdad? Así como los espíritus, ¿verdad? Los vientos son espíritus, también el gran mar es una metáfora, pastor, que designa a la muchedumbre de hombres paganos, o sea, el mundo. Entonces, los espíritus están combatiendo en el mundo. Esto es interesante. Claro. Entonces, ese gran mar es la población mundial, es la gente en crisis. En crisis. En confusión, sin saber para dónde ir, sin saber qué hacer. ¿Sabe por qué? Porque no hay líderes. Porque no hay líderes. Entonces, cuando dice que estos 4 espíritus, ¿verdad?, combatían, está hablando del espiritual, ¿verdad? Combatían entre esta muchedumbre de gente que no tiene dirección en el gran mar. Está diciendo, ¿verdad?, que de esta muchedumbre de gentes se levantan unas bestias. Unas bestias. Se levantan unas bestias, una detrás de la otra, no las 4 simultáneas, sino en medio de la confusión se levanta una. Pero es lo que queremos discutir y hablar, pastor, aquí, es qué es lo que son estos 4 espíritus, estos 4 potestades que están peleando, y cómo Dios muestra esto de una manera tan increíble. Pastor, estos 4 espíritus están peleando. Quiere decir que cada vez que en la tierra van a haber cambios de gobernantes, cada vez que en la tierra se va a levantar un gobernante, hay una potestad, ¿verdad? Una potestad demoníaca peleando para conseguir
el poder para conseguir el dominio, para gobernar esa área, esa región. Entonces, usted ve aquí de los 4 puntos cardinales, dice la Escritura. Vienen estos 4 espíritus, o sea, estos 4 espíritus, estos 4 principados, como usted lo quiere llamar, están en constante lucha para gobernar. Por supuesto, usando a hombres para este gobierno. Entonces, usted ya tiene que darse cuenta que detrás de cada gobierno, detrás de cada gobernante, hay una potestad gobernando, hay una potestad que toma el control. Pastor, cuando hablamos de cuatro espíritus, 4 vientos, ¿cómo lo podemos ver en la Biblia? Tenemos que ir al libro de Zacarías, al capítulo 6. Ajá. Del verso 1 al 5, dice: de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, y en el segundo carro caballos negros. Ajá. El tercer carro caballos blancos, y el cuarto carro caballos overos rucios rodados. Ahí está bien. No es suficiente, hermanos. Ahora bien, mire los 4 vientos Así es. que luchan, 4 vientos que luchan, 4 espíritus que luchan para tener el control de estos gobiernos. Así es. Y dentro de estos 4 espíritus tenemos, ahí lo menciona como caballos. Así es. Pero ¿y estos caballos qué son, pastor? Son los jinetes, podemos decirlo así, que van a traer, pastor, el juicio, ¿no? Que van a venir a combatir por el dominio, por el poder, y cada uno tiene autoridad, ¿verdad? Como usted bien dijo, la sociedad no tiene líderes, no hay dirección, y estos vienen a matar, vienen a destruir. Entonces vemos cómo Zacarías lo describe, y él dice en el verso 5, estos son los 4 vientos. Ok. 4, entonces son 4 espíritus Así es. que gobiernan. Entonces imagínense, los caballos según los colores tienen un significado. Tienen ¿verdad? un significado. Entonces lo podemos ver ahí en el capítulo 6 de Apocalipsis. Así es también. Ahí está claro, ¿verdad? Y pastor, ¿nos podría decirnos cuál es el significado de cada uno de estos espíritus? Dice el libro de Apocalipsis, pastor, el verso 2, hablando del caballo blanco, dice que es el que lo montaba, tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Entonces el jinete del caballo blanco, ¿verdad? No es Jesús. No. Este es el anticristo, ¿verdad? Que cuando se manifiesta, o sea, es el espíritu del anticristo, que está activo. El espíritu del anticristo está activo. Así es. El mismo el apóstol Juan dice, ¿verdad? Que todo, y define quién es anticristo, ¿verdad? Es aquel que niega que Jesucristo es el Hijo de Dios. Todo aquel que niega que Jesucristo es el Hijo de Dios es un anticristo. Entonces, este espíritu está activo. Entonces, en los gobiernos, en todos los gobiernos, siempre este espíritu va a estar presente, ¿verdad? Así es. El espíritu que niega que Jesucristo es el Señor, y usted lo puede ver hoy más que nunca entre los gobiernos, cualquier gobierno del mundo. Usted se va a encontrar facciones de gobiernos que no creen que Jesucristo es el Señor. Y, ¿verdad? Este espíritu de anticristo viene en un caballo blanco porque engaña. Aparenta. Hay gobiernos que aparentan, ¿verdad? Que son buenos, que le proveen a los pobres, que hay igualdad de clases, ¿verdad? Que le dan gratis salud, le dan gratis alimento, pero todo es una farsa para ellos tomar el control. Así es. ¿Verdad? Entonces, este espíritu está presente. ¿Cuál es el otro espíritu, pastor? Dice el mismo Apocalipsis capítulo 6, el verso 4. Ajá. Y salió otro caballo, bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Ahí tenemos ese espíritu que siempre está presente en las naciones también. Así es, pastor. ¿Verdad? Y este no es el espíritu de muerte. El espíritu de muerte es otro. Es otro. Pero este espíritu, el caballo bermejo, ¿verdad? Es el caballo rojo. Así es. Ese es el caballo de guerra. Entonces, ¿por qué hay guerras entre los pueblos, entre las naciones? ¿Por qué esos conflictos?
Porque ese espíritu está presente en todos los gobiernos, ¿verdad? En unos más que otros, porque ellos tienen una lucha de poder, a ver cuál de los 4 gobierna más, ¿verdad? Pero ese espíritu de guerra, ¿verdad? Es el caballo bermejo, el caballo rojo, es el espíritu que incita a las naciones a tener conflictos armados. Así es. Y ¿sabe dónde está bien presente este caballo, pastor? Este espíritu está bien presente en el Medio Oriente. En el Medio Oriente. Porque aquí no nos damos cuenta, en el occidente no nos damos cuenta, ¿verdad? Pero en el Medio Oriente, ¿verdad? Allá hay conflictos armados, ¿verdad? Hermanos, casi a diario. Allá hay luchas entre grupos étnicos, entre naciones. Estoy hablando de Siria, estoy hablando de Irán, estoy hablando de Irak, ¿verdad? El Líbano. Entonces, una constante guerra por dominio. Y la cantidad de gente que muere ahí por año, usted no lo va a creer si usted lo estudia. Entonces, ese caballo, ese espíritu está presente en los gobiernos. ¿Qué otro espíritu, pastor? Dice el verso 5, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. El caballo negro es el caballo del hambre, pastor. Entonces, hay gobiernos que son gobernados por este. Así es, pastor. Por este espíritu, el caballo negro, el caballo del hambre. Es el espíritu que mata a las naciones. Las tiene en unos altos porcentajes de desnutrición, de muerte, de enfermedad, ¿verdad? Entonces, este espíritu, este jinete, también es parte de los gobiernos, ¿verdad? O sea, usted va a ver que en algunos gobiernos unos gobiernan más que otros. A veces, por ejemplo, yo digo que en el Medio Oriente el caballo rojo es que gobierna más. Es que está y el caballo negro, del hambre, ¿verdad? Porque están en guerra y se están muriendo de hambre, pero no dejan de matarse. Entonces, para que usted entienda que estos 4 vientos, esos 4 espíritus, siguen en el área espiritual, siguen peleando, siguen viendo a ver cómo gobiernan a los hombres que reciben el poder y la autoridad aquí en la tierra. Así es. El otro, pastor. El verso 8 dice, miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dado potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Aquí está el caballo de la muerte. Así es. Y no estamos hablando, hermanos, de la muerte normal, ¿verdad? Porque el hombre, al hombre de Dios, pues Dios nos ha dado años para vivir, ¿verdad? Nos ha dado una garantía de años, 70 y más. Y más. Cuando habla del caballo amarillo es cuando en estas naciones, en estos gobiernos, hay pestilencias, ¿verdad? Hay enfermedades, ¿verdad? Entonces, la muerte tiene potestad. Así es. Potestad sobre estos gobiernos para matar a la gente con enfermedades, con pestilencias, con accidentes. Usted ha visto todo eso, de esos casos raros, erupciones de volcanes, tsunamis. Entonces, es porque este jinete, este caballo, ¿verdad? Este espíritu tiene autoridad. Quiero decirle, ¿verdad? Que lo que estamos narrando aquí en Apocalipsis capítulo 6, se van a manifestar los 4 al mismo tiempo en la tribulación. El comienzo de la tribulación va a ser marcado por esos 4 espíritus que van a salir, pero ya en unidad. En unidad. Ahora usted los va a ver, ahorita están peleando. Así es. Tal vez no peleando, sino que tratando de ver quiénes gobiernan esta área de la tierra, quiénes gobiernan esta área de la tierra, quiénes gobiernan esta área. Entonces, cada gobierno del mundo, no importa qué parte, acuérdense de los 4 puntos cardinales de la tierra, estos 4 vientos están en disputa para ver quién gobierna. Y lo vamos a ver, pastor, porque eso es lo primero que Dios le muestra a Daniel. ¿Verdad? Esta lucha en los aires de estas potestades, de estos espíritus, para ver quién tiene el control de los reinos, ¿verdad? Que van a gobernar la tierra. Así es. Entonces, dice la Escritura que cuando Daniel está viendo en visiones estos 4 vientos que están tratando de ganar la hegemonía, ¿verdad? De tener el poder en medio de un mundo
que no sabe qué hacer, Dios le muestra a Daniel, ¿verdad? Cómo Así es. van a ser los reinos que van a existir en la tierra hasta su segunda venida. ¿Cómo Así comienza? Dice el verso 3, Ujú. y 4 bestias grandes, Ajá. diferentes la una de la otra, subían del mar, una a la vez, dando a entender, ¿verdad?, el tiempo de los reinos. El verso 4 dice, la primera era como un león Ok. y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso Iniesta. iniesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Tremendo, pastor. Acuérdese que Nabucodonosor tiene el sueño, Tiene el sueño. ¿verdad? Y Daniel le da la revelación y le dice de la imagen, la cabeza de oro eres tú, ¿verdad? Porque Dios te ha dado toda autoridad, Dios te ha hecho a ti rey de reyes. Ahora, Dios le muestra a Daniel el imperio babilónico y se lo muestra como un animal. Como un animal. Un animal rapaz, un animal, ¿verdad? El león es ese tipo de animal, pastor, que no le tiene miedo a nada. Así es, pastor. Un animal que cuando agarra su presa no hay forma que nadie se la quite. Entonces, lo que queremos que usted vea es cómo Dios ve el imperio de babilónico, cómo Dios lo cualifica y lo cualifica como un león. Como un león. ¿Qué le parece, pastor, esa imagen? Es tremendo porque el león, pastor, nosotros lo vemos en lo natural. El león no le tiene miedo a nada. El león es decidido y cuando va por la presa, hace lo que tenga que hacer para que la presa no se le escape. Y eso es lo que estamos viendo. Porque también esa es el símil, ¿no? La comparación con la cabeza de oro que a Nabucodonosor le fue revelado y que era él. Era él, correcto. Y entonces, pero lo interesante, pastor, es que Dios lo compara con un león. Y yo lo que quiero que usted entienda, que en el área profética, el león es Babilonia. Así es. No es Inglaterra, no es Estados Unidos, no es Australia, no. Cuando se habla de león en la Biblia, se habla de Nabucodonosor, del imperio babilónico o la nación de Irak. De Irak. Geográficamente, Babilonia hoy es Irak. Así que si usted ha visto, tampoco el león es el símbolo, ese significa un equipo de fútbol. No. ¿Verdad? Es Irak, es Babilonia. Es Babilonia. Entonces, pero no solamente Dios lo compara a Nabucodonosor como un león, que cuando dice que va a hacer algo, lo hace. No hay quien lo detenga. Es cruel, porque yo quiero que sepa, ¿verdad? Que Nabucodonosor, estos reyes eran crueles. Así es. Crueles. Nabucodonosor lo primero que hacía cuando alguien lo traicionaba era matarle a su familia delante de él, a sus hijos, a su esposa, y después le sacaba los ojos. O sea, eso era para comenzar la consulta. Imagínense, un león. Pero también dice la Biblia que este león tenía alas, pastor. Así es. ¿De qué está hablando la Biblia cuando dice que este león tenía alas? Es que, pastor, si nosotros vemos, Nabucodonosor, pastor, se dedicó a conquistar a una velocidad que nadie había hecho. Por eso es que las alas representan velocidad en cuanto a león conquistar, ¿verdad? Y nosotros lo vemos porque el hombre dice en un determinado momento todo lo que hemos conquistado. Y dice que eran no cualquier alas, sino alas de águila. Alas de águila. Usted sabe que esas alas son las que le permiten al águila volar más alto. Fíjese qué característica, ¿verdad? Tremendo. Alas de águila tenía este león. Entonces, ¿cómo Dios ve a Nabucodonosor? Un tipo, un líder, pero un tremendo líder, sin temor a nada, y con una capacidad de conquista, con velocidad, imparable. Imparable. Entonces, ahora Daniel puede ver el imperio babilónico en el que él vive. Así es. Puede ver cómo Dios lo ve. Pero también dice, pastor, que a este león le fueron arrancadas las alas. Así es, pastor. Y se paró iniesta, o sea, paró en dos patas y le fue dado corazón de hombre. Hay que recordar, ¿verdad?, que Nabucodonosor
no solamente levantó un imperio precioso, hermoso, ¿verdad?, sino que también una de las maravillas del mundo, pastor. Así es. Él la creó, la levantó, que son los jardines colgantes de Babilonia. Y la misma escritura dice que un día Nabucodonosor se levantó, subió a la terraza de su palacio y viendo aquella maravilla, ¿verdad?, los jardines colgantes y los edificios, dijo: ¡wow! Esta es la Babilonia que yo he levantado. Y dice la Biblia, mi hermano, que Dios lo volvió como animal. Así es, pastor. Dios, por la soberbia, por creer que él había hecho todo, no reconoció a Dios, no le dio el lugar a Dios. Por la soberbia, dice que Dios lo hizo como animal, lo hizo perder hasta la memoria. Dice que lo tiraron al patio, lo sacaron del palacio. Dice que le caía el sereno, ¿verdad?, que le creció la barba, le creció el pelo. Y estuvo así, ¿verdad?, hasta que pasados un buen tiempo, dice que en medio de la locura, en medio de esa circunstancia de locura que pudo haber tenido, dice que levantó los ojos al cielo y reconoció que era Dios, ¿verdad?, que Dios es Dios y que el Señor era que le había dado la gloria, la victoria y todo lo que había hecho, y volvió. Entonces le fueron arrancadas las alas porque él ya dejó de conquistar. Así es. Porque después de esto murió. Después de esto murió, entonces se le arrancaron las alas y le fue dado corazón de hombre. Eso quiere decir que después de que él volvió en sí, nunca más volvió a decir: esta es mi obra, esto es lo que yo he hecho, si he llegado hasta aquí es porque soy inteligente, porque yo me las sé todas. A partir de que él volvió en sí, entonces le fue dado corazón de hombre. Y, ¿verdad?, el hombre ya partió y ya no pudo, las alas le fueron arrancadas. Pero esta fue la primera bestia. Esa fue la primera. ¿Cómo Dios ve el imperio babilónico? Nabucodonosor lo vio como una, ¿verdad?, cabeza de oro. Ahora el Señor lo mira como un león. Ahora, ¿qué sigue, pastor? ¿Cuál es la segunda bestia que sale del mar revuelto? Dice: y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que de otro. Y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Qué cosa más tremenda, pastor. Aquí vemos la segunda bestia. ¿Cómo Dios ve aquella figura que representaba el pecho y las manos? Así es. ¿Verdad? Que representaba el imperio medo-persa, del pecho de plata, ¿verdad? En la visión de Nabucodonosor, ahora Dios ve a este imperio como un oso. Como un oso. ¿Qué características entonces Dios está viendo en este imperio, pastor? Es que el oso, pastor, es más pesado, ¿verdad? Más pesado que el león. Más fuerte. Más fuerte también, pero con la misma característica de ser devastador, ¿no? Agarra algo, porque cuando un oso agarra una presa no la suelta también hasta que la mata. Entonces vemos, ¿verdad? Cómo el Señor le está mostrando este reino que viene, que da lugar al imperio medo-persa. Interesante, pastor, porque dice aquí que este oso se alzaba de un costado más que el otro. Y esto es una característica interesantísima, ¿verdad? Porque acuérdese que el imperio babilónico era extremadamente fuerte. Entonces, para poder conquistar a este león, se tiene que unir dos reinos. Se unió los medos y los persas, ¿verdad? Entonces, por eso dice que este oso se alzaba de un costado más que el otro, porque entre los dos imperios, entre los medos y los persas, ¿verdad?, los medos eran más fuertes, eran más numerosos, y estos dos reyes eran nada más los medos, que era al frente estaba Ciro, y en Persia pues estaba Darío. Entonces, este oso que se alzaba más de un lado del otro representa estos dos reinos que se tuvieron que unir para poder arrancarle las alas al león. Entonces, es tremendo, pastor, porque dice que este oso
tenía 3 costillas entre los dientes y le fue dada orden de devorar. ¿De qué está hablando, pastor? No, tenía la orden de conquistar sin parar. Por eso es que cuando él agarraba una región, una ciudad, ellos entraban y tomaban. No daban lugar, ay, le vamos a dar oportunidad que se vaya. No, eran implacables, imparables. Sí. Y dice 3 costillas. Así es. 3 costillas, esto está hablando, y esto es histórico también, hermano. Usted lo puede buscar en la historia, aunque para Daniel era profético. Era profético. Para Daniel era profético, ¿verdad? Porque esto sucedió, ¿qué le voy a decir? En el año, los medos persas, en el año 539, más o menos, ¿verdad? Ellos tomaron el control de todo el imperio babilónico. Ellos gobernaron. Y le dijeron, dice la visión que Dios le da a Daniel, allá por el año 580 y pico, dice que este oso tenía 3 costillas. Y está hablando, mi hermano, de que lo que Babilonia no había alcanzado, los medos y los persas lo alcanzaron. Así es. Estamos hablando Lidia, Egipto y Babilonia. Esas son las 3 costillas que aparecen en la visión que Dios le da a Daniel. Así es. Por eso el imperio medo-persa, ¿verdad? Es este oso que se alza más de un lado del otro. Le decimos, y estas 3 costillas, pues son estos tres reinos que los medo-persas conquistaron, que Babilonia no los había agarrado totalmente. Entonces, ahí tenemos, hermano, históricamente el cumplimiento, ¿verdad? De esta visión. Pero luego dice que vio salir otra bestia, pastor. ¿Cuál es esta? Dice, después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Santo Dios, mire, aquí estamos hablando de leopardo. De leopardo. Y este leopardo es como leopardo, ¿verdad? Sí. Y las características del leopardo, hermano, es que es el animal más veloz. En su categoría, es el animal más veloz que tenemos aquí. Así es, pastor. De las bestias. Pero lo interesante, ¿verdad? No solamente que también es un animal carnívoro, ¿verdad? Veloz, pero también dice que tenía 4 alas. 4 alas. ¿De qué estará hablando, pastor? Así como lo vimos en la primera, pastor, tenía una velocidad, no solamente porque era de los felinos el más veloz, sino que las alas le dan todavía más agilidad. Y esto, pastor, representa la monarquía griega en su apogeo bajo Alejandro Magno. Históricamente, hermanos, no ha habido ningún imperio que haya conquistado a la velocidad que conquistó el imperio griego al mando de Alejandro Magno, pastor. Se dice la historia que Alejandro Magno comenzó la conquista a los 21 años y a los 31 años había terminado de conquistar lo que a otros reinos les había llevado 50, 60 y 70 años. Alcanzarlo, Alejandro Magno lo agarró, lo conquistó en 10 años. Por esa razón, Dios le muestra a Daniel. Así es. En el año casi 600 años antes de Cristo, le muestra que se va a levantar un imperio que va a conquistar a una velocidad de leopardo, pero con 4 alas. Con 4 alas. Entonces, en 10 años, la historia dice que Alejandro Magno murió a los 33 años en Babilonia, ¿verdad? Murió. El hombre practicó la brujería, la hechicería, la droga, era amante de la droga, del alcohol, y también, pues, dice la historia que fue homosexual, practicó el homosexualismo, ¿verdad? Y a los 33 años murió ahogado en el alcohol, en la droga y practicando todas estas cosas y declarando, ¿verdad?, que ya no había nada que conquistar. Entonces, pero este leopardo tiene una característica, pastor, interesantísima. Dice que no solamente tiene 4 alas, sino también tiene 4 cabezas. ¿De qué está hablando, pastor? Estas 4 cabezas lo que representan, pastor, son los 4 generales, ¿verdad?, al mando del ejército de Alejandro Magno. Ajá. Entonces, cuando Alejandro Magno muere, pastor, cada uno de los generales digámoslo así, se dividen, se reparten el territorio que ellos habían conquistado y a cada uno
¿verdad? Queda al frente, al mando de ciertas regiones. Ok, interesante, pastor. Entonces, quiero decirle, hermano y hermana, que el imperio griego, a la muerte de Alejandro Magno, Así es. se dividió en cuatro áreas. 4 áreas. Cada general de él tomó una sección. Así es. Y queremos decirle quiénes fueron estos generales, Así pastor, es. porque queremos dejarlo en su mente y en su corazón para que usted tenga y retenga más bien Así es. dentro de estos 4 generales, porque acuérdese que aquí van a suceder cosas más adelante, Más adelante. que es necesario que usted las sepa. Estos 4 generales, pastores, ¿quiénes son y qué áreas se repartieron? El primero se le repartió Grecia y Macedonia y fue a Casandro, a uno de los 4, ¿verdad? Casandro, ajá. El segundo es Ptolomeo y a él se le dio Egipto y Palestina. Ok, parte de Palestina. Sí. Parte de Palestina. Al tercero tenemos que se le dio Tracia, y gran parte de Asia Menor, y es Lisímaco. Y Siria y gran parte del Medio Oriente se le dieron a Seleuco. Ponga atención con este caballero. Seleuco es importante porque él es el que agarró el área de Siria, ¿verdad? Y parte del Medio Oriente. Estamos hablando del área de Irak, Irán, o sea, de Babilonia, de Media, de Persia. Entonces, ponga atención a Seleuco, porque más adelante va a aparecer la descendencia de este hombre, es la que hace cosas que están marcadas en la palabra de Dios. Entonces, el imperio griego queda con los 4 generales al mando, ¿verdad? Alejandro Magno se muere y estos 4 generales gobiernan el imperio. ¿Hasta cuándo gobiernan, pastor? Hasta que venga. Hasta que viene la otra bestia. ¿Qué es lo que dice? Dice el verso 7, después de esto miraba yo en la visión de la noche y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Gloria al Señor. Bueno, usted se acuerda de cómo Dios se lo mostró a Nabucodonosor, ¿verdad? El cuarto imperio. Así es, pastor. Con piernas de hierro y pies de hierro mezclados con barro. Ahora, lo interesante de esta bestia, hermanos, es que a todos los demás imperios Dios busca un animal. Así es. Una bestia, ¿verdad? Para enseñarnos el carácter de estos imperios. Pero ahora está hablando, el Espíritu Santo no encontró un animal, no encontró una bestia en la tierra para mostrarnos cómo iba a ser este imperio, sino que dice, ¿verdad?, que esa bestia era espantosa y terrible. terrible y en gran manera fuerte. No, o sea, el Espíritu Santo no encontró una bestia. No encontró, pastor. Para declarar, ¿verdad?, cómo iba a ser. ¿Y qué características, pastor, podemos ver en esta bestia y qué representa? Era espantosa, ¿verdad? Grande, terrible, y lo que representa, pastor, es el imperio romano. Y nosotros vemos, ¿verdad? Como decíamos, en la imagen que a Nabucodonosor se le muestra, el hierro, que todo lo que el ejército, los escuadrones romanos tenían, pastor, era armas de hierro, escudos de hierro, armaduras de hierro, porque ese es el metal, pastor, más fuerte, ¿verdad? Y a través de eso, Roma comenzó a extenderse, a conquistar, imparable, pastor. Y tenemos que decir algo, que hasta este momento, Roma sigue conquistando. Es interesante porque históricamente, pastor, el Imperio Romano no fue conquistado. No. El Imperio Romano se dividió, ¿verdad? Allá por el año 350, se dividió en Imperio del Occidente, Imperio Romano del Oriente, ¿verdad? Capital, una Alejandría y el otro Constantinopla. Entonces, se dividió y el Imperio del Occidente fue desapareciendo poco a poco. Y el Imperio del Oriente fue tomado por los turcos, por los otomanos. Allá por el año 1453 conquistó Constantinopla. Pero el Imperio Romano del Occidente no desapareció. No.
fue desapareciendo paulatinamente, no fue conquistado. Entonces, lo que hablamos es que el Imperio Romano va a resurgir. Así es, pastor. Porque la Biblia dice que el último imperio, según se le mostró a Daniel en el capítulo 2 y el capítulo 7, es el Imperio Romano. Por eso, desde los tiempos del Imperio Romano, no se ha levantado otro imperio que gobierne a la tierra. No hay otro ni habrá. El Imperio Romano se fue diluyendo. Así es. Y cambió de ser un imperio político, militar. Ahora es un gobierno religioso. Cuya capital es Roma, ¿verdad? Un gobierno político religioso. Y aunque el Imperio Romano dejó de ser imperio, siguió gobernando y sigue gobernando. Así es, pastor. Porque si usted se va un poquito a la historia, usted se va a dar cuenta que nadie, ningún país podía poner un presidente o un gobernante si Roma, la Iglesia Católica, no daba el visto bueno. Así es. Llámese duque, llámese rey, llámese príncipe, siempre sin tener un ejército, el Imperio Romano, ¿verdad? Siempre siguió gobernando. Así y es. Sigue gobernando hasta hoy. El único gobierno religioso que tiene voz y tiene voto en las Naciones Unidas es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica. ¿Verdad? Y ellos representan el Imperio Romano. Así es. Así que ellos se mantienen activos. Y va a llegar un momento, porque pastor dice al final, ¿verdad? Ya conocemos la historia del Imperio Romano y lo crueles y como la crueldad que existía en el Imperio Romano, hermanos. Yo no sé si usted ha podido tener la oportunidad de leer, pero ellos a las gentes, a los que conquistaban, los incendiaban, alumbraban Roma con gente encendida, ¿verdad? Así la quemaban, así incendiaban. Eran los que crucificaban gente, ¿verdad? Entonces eran crueles. Por eso dice que esta bestia era espantosa y terrible. Y en gran manera fuerte. Tenía dientes grandes de hierro, o sea, todo lo que agarraba lo destruía. Pero al final dice que esta bestia era tan diferente de las otras. Así es. Porque tenía 10 cuernos. 10 cuernos. Y esto es interesante, ¿verdad? Porque no ha existido dentro del Imperio Romano todavía, ¿verdad? Que el Imperio Romano se haya dividido en 10 reinos. Y que 10 reinos gobiernen el Imperio Romano. Así que eso no ha pasado. Eso está por pasar. Entonces, de esta bestia van a salir 10 cuernos. En la visión que Dios le da a Nabucodonosor, lo ve como la imagen, como los pies de la imagen, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que de esta bestia van a salir 10 cuernos. Y de esos 10 cuernos, que los cuernos son reyes, son gobernantes, ¿verdad? De estos 10 gobernantes, de estas 10 naciones que se van a unir en alianza, como el barro y el hierro, porque el barro y el hierro no se pueden mezclar. Estas 10 naciones del Imperio Romano, del Occidente y del Oriente, se van a unir en alianzas económicas, posiblemente. Y de esas 10 naciones que se unan, va a salir el cuerno pequeño. Van a ser 10 naciones que se van a unir, los 10 cuernos de la bestia. Así es. 10 naciones del Imperio Romano Occidental, 5 naciones del Imperio Romano Oriental. Así es. Entonces, de ahí, de esas 10 naciones, dice la Biblia, según el libro de Daniel, podemos leer eso ahí en el capítulo 7 y en el verso 8, pastor. Así es. Si lo lee, podemos, para que entremos a esa área. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ajá. Entonces, aquí Dios le muestra a Daniel. Lo que ya no se le mostró allá en el capítulo 2. No se le mostró a través de la imagen. Ahora Daniel dice que él contempla, mientras está contemplando esta bestia,
está contemplando estas 10 naciones, que han hecho alianza, estos 10 gobernantes, dice que mientras él la veía, fueron arrancados 3. Ahí aparece el cuerno pequeño, ¿verdad? Y este cuerno pequeño, para salir, arranca 3 cuernos y él se convierte en el octavo. Entonces, mire qué interesante esto. Esto es muy interesante porque de estas 10 naciones que van a tener alianzas, que se han unido para sobrevivir, porque quiero que sepa, ¿verdad? Y usted tiene que saber que, por ejemplo, el petróleo, el 65%, pastor, del petróleo que necesita la humanidad y necesita la tierra para subsistir está en el Medio Oriente. Así es. ¿Verdad? Y estoy hablando de 3 países. Estoy hablando de Irak, estoy hablando de Irán y estoy hablando de Arabia Saudita. Entonces, el que tiene el control del petróleo tiene el control del mundo. Todas las guerras que usted escucha en el Medio Oriente tiene que ver con el control del petróleo. ¿Verdad? Llámese la guerra de Irak, del Golfo Pérsico, Kuwait, todas las invasiones que han hecho internamente algunas naciones allá, ha sido por el querer tener el control del petróleo, porque la energía limpia, hermanos, puede suplir la necesidad del ser humano hasta un 15-20%. Pero todavía no tenemos capacidad de decir vamos a depender de energía limpia al 100%. Es imposible. Así que siempre vamos a necesitar el petróleo para producir energía necesaria para la supervivencia del hombre. Entonces, todas las guerras se dan en el Medio Oriente por causa del control del petróleo, hermano. Entonces, es necesario que usted entienda que Europa, para subsistir, necesita petróleo porque no tienen. Entonces, el hecho de hacer alianzas tiene que ser por el gas natural y por el petróleo. Europa no puede vivir ni puede sobrevivir sin gas natural que viene de Rusia y que cruza los territorios de estas naciones y el petróleo que viene de allá. Entonces, Europa está con las manos cruzadas porque si no le suplen gas natural y no le suplen petróleo, se mueren. Entonces, necesitan de una u otra manera hacer alianzas, tratados comerciales, para que no les falte estas necesidades. Entonces, estamos viendo esta bestia con 10 cuernos, y de estos 10 cuernos sale el cuerno pequeño. Acuérdese, este cuerno pequeño es lo que la Biblia conoce y dice que es el anticristo. ¿Verdad? Entonces, es interesante porque Daniel habla, pastor, ahí de cuáles son las características. Y creo ¿qué es lo que dice de este cuerno pequeño, pastor? El verso 8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Correcto, pastor. Entonces, este cuerno pequeño también habla en Apocalipsis, pastor. Habla de este cuerno pequeño y usted tiene que entender que este cuerno pequeño no está gobernando cuando se hacen las alianzas. No. Cuando estas 10 naciones hacen alianzas, el cuerno pequeño no aparece todavía. Pero de repente, entre estas 10 naciones, este cuerno pequeño se levanta, arranca 3. O sea que de la nación que él se levanta, quita al que está gobernando y a otras 2 naciones, y él se levanta. Y dice que este cuerno dice que tiene ojos, pastor, como de hombre. Como de hombre, y habla grandes cosas. ¿Qué dice el libro de Apocalipsis respecto a este cuerno pequeño, pastor? Dice el capítulo 13, el verso 5 y 6, dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios,
para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Aquí está, ¿verdad? Este personaje que va a gobernar. Y lo que usted y yo tenemos que aprender de esto es que él va a derribar a estos gobernantes y él va a hablar, va a tener una boca, o sea que va a ser un gran demagogo. Mire, por eso dice en el capítulo 6, pastor de Apocalipsis, que este es el que sale en el caballo blanco. Así es, pastor. Que sale con arco, ¿verdad? Pero sin flechas. Así. Y entonces, quiere decir que este caballero no va a salir a pelear. No. Dice que habla grandes cosas, o sea que va a tener una capacidad de convencimiento, que no va a tirar un tiro, no va a haber una guerra. Él va a convencer a todas estas naciones para que lo nombren a él como el hombre, como el único gobernante. Por eso dice que sale en un caballo blanco imitando a Jesucristo, imitando al Señor. Pero este no es otra cosa más que el cuerno pequeño, que el anticristo. Y dice que este se va a sentar en el trono, o sea que estas naciones lo van a reconocer como el que va a traer paz y seguridad al mundo. Y para este tiempo, pastor, ya el templo en Israel va a estar construido. Y los mismos judíos lo van a reconocer. Así es. Como el Mesías. O sea, imagínense que va a engañar aún hasta los escogidos. Hasta los escogidos. Va a engañar al pueblo de Israel y lo van a dejar que se siente en el trono por 3 años y medio. Este caballero, después de 3 años y medio, se manifiesta realmente quién es. Los judíos se dan cuenta que es el anticristo, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando comienza la guerra contra los santos. Así es. Así que mire, de estas 10 naciones, se levanta el cuerno pequeño, arranca a 3 y políticamente, demagógicamente, convence a todas las naciones, a esta alianza de naciones, para que lo nombren a él como el director, como el jefe, como el gobernante, y los engaña de tal manera que engaña incluso a Israel. Así es. Y él se sienta en el templo en Jerusalén y gobierna por 42 meses, dice la Escritura, 3 años y medio. 3 años. Y este es el anticristo. ¿Verdad? Y justo cuando él se sienta los 3 años y medio, entonces a los 3 años y medio, entonces se descubre. Los judíos descubren que no es, ¿verdad? Porque exige adoración y otras cosas que los judíos saben que no pueden ser. Y entonces ahí comienza ese tiempo donde empieza la gran persecución a todo el pueblo de Dios. Y de eso vamos a hablar en la próxima clase. Gracias por su atención, hermanos. Los bendecimos y vamos a orar para que el Señor pues nos dé sabiduría y nos haga entender esta palabra profética. Oramos, incline su rostro. Señor, te damos gracias por permitirnos, Señor, poder compartir esta enseñanza. Oramos por nuestros hermanos, para que cada uno pueda tomar nota, Señor, de lo que está ocurriendo en este tiempo y que estemos listos, dando la sabiduría, el denuedo, el entendimiento, para que quede atesorada en nuestro corazón. Y como hemos pedido, Señor, que estemos preparados para que aquel día, cuando aquel día sea manifiesto, nosotros, tus hijos, estemos apercibidos de todo para no ser engañados. Te damos gracias. Toda la gloria y la honra te la damos a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén.